El sol de la tarde caía implacable sobre el polvoriento camino rural, tiñendo el aire de un color ocre pesado y melancólico. Ricardo, con la camisa de lino empapada en sudor y el rostro endurecido por una mezcla de fatiga y resentimiento, detuvo la camioneta de segunda mano junto a lo que quedaba de un cercado de alambre oxidado. El lugar era exactamente como lo había descrito el notario, la nada, envuelta en maleza y olvido. Ricardo había recorrido casi 1000 kilómetros desde la capital para reclamar la única herencia que su distante y adinerada familia se había dignado a dejarle tras el fallecimiento de su abuela, doña Elvira. Una cabaña en ruinas. Mientras sus primas se repartían una mansión colonial en el centro de la ciudad y un portafolio de inversiones considerable, a él, el hijo no reconocido de un desliz juvenil del difunto patriarca, le había correspondido este insultante pedazo de tierra. Sus parientes lo habían tratado siempre con una condescendencia fría y profesional, como si fuera una deuda fiscal molesta que, al fin, podían saldar con un activo depreciado. Descendió del vehículo y el crujido de la grava bajo sus botas sonó estridente en el silencio del campo. Frente a él se alzaba la cabaña. No era rústica, era simplemente ruinosa. Las tablas de madera grisácea estaban podridas y astilladas, el techo de tejas faltaba en varias secciones, dejando ver el esqueleto oscuro de las vigas. Y la puerta principal colgaba de un solo gozne como una boca desdentada y resignada. El aire alrededor olía a tierra seca, a humedad antigua y a la persistente fragancia dulzona de la madreselva salvaje que crecía sin control, devorando los cimientos. El odio que Ricardo había intentado sofocar durante años se hizo más palpable que el calor. Era la cristalización física del desprecio que su familia le había profesado, un edificio moribundo, una burla. Había soñado, o al menos esperado, que doña Elvira, la única persona que en teoría podría haber sentido un vínculo atenuado con él, habría dejado algo más que esta ofensa. Algo que le permitiera, si no ser rico, al menos iniciar su propio negocio de carpintería, liberándose de la cadena de empleos mal pagados. Respiró hondo, tragando el polvo y la amargura. No podía volver atrás. Había gastado sus últimos ahorros en el viaje y, peor aún, había anunciado con un optimismo forzado a su novia, Clara, que regresaría con la llave de su futuro. Ahora solo tenía la llave de un desastre. Con un golpe seco y la inercia de quien sabe que no hay nada que perder, empujó el gozne que cedió con un gemido largo. El interior era una única habitación inundada de sombras y escombros. La luz filtrada por las grietas iluminaba motas de polvo que bailaban en el aire quieto. Había una mesa de pino carcomida, una silla con solo 3 patas y, en un rincón, un catre de metal doblado cubierto por una colcha tan sucia que su color original era un misterio. Mientras el sol se ocultaba, Ricardo comenzó la tarea de limpiar, más por necesidad de hacer algo que por convicción. Cada golpe de escoba era un intento de barrer también su frustración. Cuando movió el catre, notó que el suelo de tierra compactada era irregular justo debajo de donde había estado el mueble. Frunció el ceño. No era un agujero de roedor, ni la deformación natural de la tierra, era un montículo. Algo estaba enterrado allí, o el suelo había sido removido recientemente y apisonado. La curiosidad, un instinto largamente dormido bajo el peso de la decepción, se despertó. Ricardo dejó la escoba, fue a la camioneta y sacó la pequeña pala plegable que usaba para emergencias. Miró la cabaña, el cielo oscureciendo, y sintió una punzada de adrenalina. Bien, murmuró para sí mismo, su voz áspera en el silencio. Ya que no me dieron nada, veamos qué puedo sacar de lo que me negaron. La oscuridad había devorado el exterior cuando Ricardo encendió la linterna de trabajo, un haz potente y frío que cortaba la penumbra húmeda de la cabaña. El aire, ya pesado con el polvo de la limpieza inicial, ahora vibraba con una tensión palpable. El montículo de tierra bajo el catre no era grande, tal vez del tamaño de una caja mediana, pero su presencia en aquel suelo aparentemente prístino de tierra apisonada era un enigma que no podía ignorar. Ricardo se arrodilló, sintiendo el frío de la tierra a través de los pantalones, y comenzó a cavar con la pala plegable.
El silencio que lo rodeaba era casi absoluto, roto solo por el sonido rítmico de la herramienta mordiendo la tierra. Cada palada era superficial al principio, quitando la capa superior y seca, hasta que la pala se hundió en una tierra ligeramente más suelta y húmeda, lo que confirmaba su sospecha: alguien había estado cavando allí antes. La frustración de la herencia se había transformado en un enfoque casi maníaco. Dejó de pensar en su familia y en sus primas, concentrándose únicamente en el acto físico de remover la tierra. Se preguntó si sus parientes sabían de esto. ¿Era una especie de secreto familiar enterrado, literalmente? ¿O era algo que doña Elvira había escondido antes de morir, tal vez como un último acto de compensación que ellos no habían descubierto? La idea de que su abuela lo hubiera dejado allí intencionalmente, solo para él, encendió una pequeña y tibia llama de esperanza en su pecho endurecido. Continuó cavando por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos de esfuerzo intenso. El pozo crecía. El sudor le corría por la frente, escociéndole en los ojos, y el olor a tierra mojada se intensificó. De repente, la punta de la pala golpeó algo sólido con un sonido sordo y grave. ¡Tonk! Se detuvo, la respiración agitada. Se arrodilló en el borde del pequeño cráter, usando las manos para despejar la tierra circundante. La linterna reveló la superficie de un objeto. No era piedra, era liso y duro. Con cuidado, usando la pala como palanca, retiró el resto de la tierra que lo cubría. Lo que emergió no fue un cofre de madera ni una caja de seguridad metálica, sino algo mucho más sencillo y desconcertante: una caja fuerte pequeña, de acero, con un dial de combinación antiguo. Estaba incrustada en la tierra, y aunque visiblemente muy vieja, no presentaba signos de óxido grave. El pulso de Ricardo se aceleró. Esto no era parte de la burla. Esto era real. La caja fuerte era pesada, y le costó un esfuerzo considerable sacarla del agujero. La depositó sobre la mesa carcomida, la limpió con la manga y examinó el dial. No había forma de forzarla sin herramientas pesadas, algo que él no poseía. La desesperación regresó, mezclada ahora con una excitación febril. ¿Qué hacer? Sus primas, si se enteraban de que había encontrado algo, lo reclamarían inmediatamente. La cabaña, después de todo, era el último bien de la herencia familiar. Decidió que nadie, absolutamente nadie, podía saber de este hallazgo. Lo primero era esconder la caja fuerte y luego, intentar abrirla de alguna manera. Examinó la cabaña de nuevo con una nueva urgencia. Había que reconstruir la escena. Volvió a colocar el catre en su sitio y rellenó el agujero con la tierra excavada, apisonándola meticulosamente para que pareciera intacta. La caja fuerte, por su parte, era más difícil de ocultar. El único lugar que parecía mínimamente seguro era bajo las tablas del suelo en la zona que parecía menos transitada, cerca de la pared del fondo. Tuvo que usar un trozo de madera como palanca improvisada para levantar una tabla podrida, deslizó la caja fuerte debajo y la cubrió. La tabla crujió al volver a colocarla, pero parecía estable. Mientras se sentaba en el catre, exhausto y cubierto de tierra, Ricardo se dio cuenta de que esta herencia, que se suponía que lo hundiría, lo había puesto de repente en el umbral de un misterio. Sus parientes le habían dado ruinas, pero las ruinas escondían un secreto. La pregunta crucial era: ¿qué clase de secreto era y por qué doña Elvira lo había escondido en el lugar más despreciable de la propiedad? La respuesta, razonó, debía estar en la combinación. Y si la combinación no estaba allí, debía estar en algún lugar cercano, algún indicio que solo él, al estar en la cabaña, podría encontrar. Su mente, antes consumida por la amargura, ahora estaba totalmente dedicada a la búsqueda. La noche se hizo larga, y Ricardo durmió poco, el peso del metal bajo sus pies y la promesa de lo desconocido manteniéndolo en un estado de vigilia alerta. El amanecer llegó con una bruma fría que se aferraba a la cabaña. Ricardo se despertó sobresaltado, sintiendo el dolor en su espalda por haber dormido sobre el catre. Su primer pensamiento fue la caja fuerte oculta.
Se levantó y caminó sobre la tabla que la cubría, sintiendo el metal frío y silencioso debajo. La realidad del hallazgo lo impulsaba. Ya no era un hombre derrotado que limpiaba escombros, era un arqueólogo improvisado en su propia herencia. Sabía que no podía perder tiempo. Necesitaba encontrar la combinación, y si doña Elvira había planeado que esto fuera para él, el código no estaría en un banco, sino escondido a simple vista, ligado a algo personal o a la propia cabaña. Pasó la mañana entera buscando, inspeccionando cada grieta y rincón, cada viga y cada sombra. Fue una búsqueda metódica y frustrante. No había papeles, ni inscripciones, ni marcas inusuales en las paredes. El lugar era una tumba vacía, excepto por los pocos muebles rotos. A media tarde, exhausto y con el estómago vacío, se detuvo junto a la vieja mesa de pino. Estaba a punto de rendirse y buscar una ferretería en el pueblo más cercano para intentar comprar un taladro, lo que implicaba un riesgo considerable. Cuando sus ojos se fijaron en la silla de 3 patas que estaba junto a la mesa. La examinó al principio sin mucho interés, pero al girarla, notó algo peculiar en la base del asiento. La silla, a diferencia de la mesa, no estaba completamente carcomida. Tenía un doble fondo, una tabla delgada y bien disimulada que se había aflojado con el tiempo y el abandono. Con su navaja multiusos, Ricardo raspó la mugre que cubría el borde y, con un esfuerzo delicado, logró levantar la tabla. El corazón le dio un vuelco. Dentro no había joyas ni dinero, sino un pequeño cuaderno encuadernado en cuero marrón, de esos que se usan como diario, y una llave diminuta y oxidada. El diario estaba fechado 50 años atrás y, al abrirlo con manos temblorosas, Ricardo reconoció la letra elegante y algo temblorosa de doña Elvira. No era el diario de una anciana, eran las memorias de una mujer joven, llenas de confesiones íntimas y profundas sobre un amor prohibido, un romance que había tenido lugar precisamente en esa cabaña. Lejos de los ojos de la alta sociedad. Mientras leía, el desprecio que sentía por su abuela comenzó a transformarse en una especie de entendimiento. Elvira había sido forzada a un matrimonio de conveniencia, pero su corazón pertenecía a un humilde trabajador de la tierra, a quien ella llamaba simplemente el pescador en sus escritos, un hombre que no era de su clase. La cabaña, lejos de ser un insulto, había sido el santuario de ese amor, un recuerdo agridulce. Ricardo buscó febrilmente una mención a la caja fuerte o a un código. Y allí estaba, en una entrada de hace medio siglo, escrita con una tinta que se había desvanecido hasta ser casi ilegible: hemos jurado no olvidar nunca los 3 pilares de nuestro refugio, el día en que nos conocimos. El nombre de nuestra estrella y la promesa que lo es todo. El pescador sabe que ese número nos abrirá de nuevo este paraíso, incluso cuando ya no estemos. No era un número, sino un acertijo emocional. Los 3 pilares debían ser los dígitos de la combinación. El primer pilar, el día en que nos conocimos, estaba claramente escrito en la primera página, el 18 de junio, lo que se traducía a 1806. El segundo, el nombre de nuestra estrella, fue más difícil. Buscó en las descripciones poéticas de la noche que llenaban las páginas, hasta que encontró una frase: mi vida brilló por primera vez bajo la luz tranquila de Vega. Vega era una estrella conocida, y Ricardo recordó que su posición en el catálogo de estrellas más antiguo era el número 46. El tercer pilar, la promesa que lo es todo, era lo más abstracto. Revisó la última entrada del diario, la más dolorosa, donde Elvira describía cómo se vio obligada a dejar la cabaña para casarse y las promesas que se hicieron. La promesa no era solo de amor, sino de un reencuentro futuro y una promesa de proteger un secreto. Al final de la última página, un número estaba garabateado solo: 27. El pescador, su amante, había nacido el 27 de mayo. Ese número, dedujo Ricardo, representaba la permanencia de la persona más importante para ella, la esencia de la promesa. La combinación que armó fue 18, 06, 46 a 27. Ricardo se apresuró a levantar la tabla del suelo.
Con manos que temblaban más por la excitación que por el cansancio, limpió el dial de la caja fuerte y comenzó a girarlo. Giró lentamente hacia la derecha hasta el 18, de regreso al 06, de nuevo a la derecha hasta el 46 y finalmente a la izquierda hasta el 27. Hubo un clic seco, tan sutil que casi se lo pierde. El pequeño pestillo cedió. Ricardo se quedó paralizado un momento, sosteniendo el aliento, antes de tomar la manija y abrir la pesada puerta de acero. La luz de la linterna se adentró en la cavidad oscura. No había oro ni fajos de billetes, sino un puñado de documentos y una pequeña bolsa de terciopelo. La decepción fue fugaz, reemplazada por la intriga. Los documentos estaban bien conservados y escritos en un lenguaje formal y legal. Ricardo sacó el primer documento de la pila. Era un certificado de compra. Y lo que leyó allí hizo que el mundo a su alrededor se detuviera, el cansancio y el resentimiento se desvanecieron por completo. No era la escritura de la cabaña, sino el título de propiedad de un vasto terreno en las afueras, comprado hace 50 años a nombre del pescador, la misma tierra que hoy era el corazón del desarrollo inmobiliario más lucrativo de la provincia. Y junto al título, había una carta dirigida a él, su nieto, la única persona que, para Elvira, podía ser el verdadero heredero del amor que esa cabaña representaba. Ricardo se quedó estático, arrodillado sobre el suelo de tierra, la luz de la linterna revelando el contenido de la caja fuerte. El aliento le faltaba. La decepción de no encontrar oro o joyas fue reemplazada por la abrumadora comprensión del verdadero valor de su herencia. No se trataba de la cabaña, sino de lo que la cabaña había protegido. El documento más significativo era el título de propiedad. No era un terreno baldío. La descripción legal detallaba una extensión de 100 hectáreas de tierra que Ricardo reconoció vagamente. Era la zona conocida como Los Cipreses, que en la actualidad albergaba un enorme complejo residencial de lujo, el proyecto inmobiliario más ambicioso de la región. La propiedad, registrada a nombre del pescador, el amante de su abuela, cuyo verdadero nombre legal era Raúl Santa Cruz, nunca había sido reclamada ni puesta a la venta por los herederos oficiales de la familia. Junto a los títulos, Ricardo encontró una pila de recibos de pago de impuestos prediales, meticulosamente archivados y pagados al día hasta hacía solo unos meses, a través de una cuenta anónima. Esto demostraba que doña Elvira había mantenido la propiedad legalmente activa y oculta durante décadas, utilizando al pescador como testaferro, incluso después de que Raúl muriera o desapareciera. El diario no lo aclaraba. Ella había protegido ese terreno de su propia familia, sabiendo que, si lo hubieran descubierto, lo habrían vendido sin pestañear. Pero el hallazgo más conmovedor fue la carta. Estaba escrita en un papel antiguo, perfumado con una fragancia de lavanda tenue y dirigida a mi nieto, Ricardo, el hijo de nuestro amor prohibido. Elvira revelaba que el padre de Ricardo era, de hecho, el hijo que ella había tenido con Raúl Santa Cruz antes de ser forzada a casarse con el patriarca de la familia de apellido. El patriarca había aceptado criar al niño como suyo, manteniendo el secreto por conveniencia social, pero asegurando que Ricardo, el padre, y, por ende, su hijo, el nieto, fueran siempre marginados de la herencia principal para no contaminar el linaje puro. Ricardo, si has llegado a esta cabaña, no es por accidente. Te la dejaron porque pensaron que era un estorbo sin valor, esa era su última ofensa. Pero para mí, esta choza es la cuna de mi única felicidad verdadera. El terreno de Los Cipreses es el fruto de esa felicidad, la única riqueza que no tiene la sangre fría de mi esposo. Lo oculté aquí, bajo la protección de nuestro santuario, sabiendo que solo a ti, el verdadero descendiente de Raúl, te darían esta clave sin valor aparente. Vende esa tierra. Haz justicia con ese dinero. Usa este legado para construir la vida que te han negado. No les perdones el desprecio. La emoción que invadió a Ricardo fue arrolladora. Era una mezcla compleja de dolor, rabia por los años de desprecio y una gratitud profunda hacia una abuela que, en vida, no pudo mostrar afecto,
pero que en la muerte había planeado una venganza dulce y monumental. La cabaña no era una burla, era el cofre del tesoro. El segundo grupo de documentos era un conjunto de cartas de varios abogados que representaban a la familia de Ricardo, fechadas en los últimos 5 años. En ellas, se notaba una creciente preocupación y frenética búsqueda de los títulos de los cipreses. Las cartas mencionaban que el desarrollo inmobiliario actual estaba siendo demandado por vicios de forma en la adquisición de ese vasto lote de 100 hectáreas, y que la única forma de validar la construcción y evitar un colapso financiero total era encontrar los títulos originales. Estaban buscando desesperadamente, sospechando que Elvira los había ocultado, pero concentrando su búsqueda en la mansión y no en la cabaña en ruinas. Ricardo entendió el alcance de su poder. No solo era inmensamente rico, tenía en sus manos la bomba de tiempo que podía destruir la fachada de respetabilidad y la fortuna de sus parientes. Si él se presentaba con esos títulos, no solo obtendría la propiedad, sino que el consorcio inmobiliario que construyó sobre la tierra de Raúl Santa Cruz tendría que negociar con él a cualquier precio para evitar la paralización total del proyecto y las consiguientes demandas millonarias. Con los documentos cuidadosamente envueltos y ocultos en su mochila, Ricardo pasó el resto de la noche planificando. La primera regla era no revelar su descubrimiento. Tenía que salir de la cabaña, regresar a la capital y contactar a un abogado de confianza que no tuviera vínculos con su poderosa familia. Tenía en sus manos la llave no solo de su futuro, sino de la caída de un imperio. La mañana lo encontró saliendo de la cabaña con la cara de un hombre que solo había encontrado polvo y decepción, el mismo hombre que había llegado, pero con el peso de una fortuna inesperada y un plan audaz. Ricardo salió de la cabaña al amanecer, asegurándose de que el lugar pareciera exactamente como lo había encontrado, abandonado, despreciable y sin ningún indicio de haber sido explorado a fondo. Cerró la puerta colgada con un empujón suave, dejando que el gozne emitiera su gemido lastimero. El sol recién nacido iluminaba el polvo, creando una escena perfecta de olvido y desdicha. Subió a la camioneta con una expresión calculada de frustración, el mismo semblante amargo que esperaba que cualquiera de sus parientes adoptara al ver el estado de la herencia. Pero por dentro, una calma helada y una euforia controlada lo dominaban. Llevaba en su mochila no solo los documentos, sino la promesa de la venganza y la reivindicación. El viaje de regreso a la capital fue largo, pero Ricardo se sentía totalmente revitalizado. Ya no veía su vida como una serie de oportunidades perdidas, sino como la calma que precedía a la tormenta. Repasó mentalmente la carta de doña Elvira y los títulos de propiedad una y otra vez. La estrategia debía ser impecable, moverse con discreción, actuar con precisión legal y golpear donde más le dolía a la familia, la reputación y la billetera. Al llegar a la ciudad, su primer objetivo fue Clara, su novia. Ella había sido su ancla durante los años de lucha, la única persona que creía en él a pesar de su situación económica. Al encontrarla en su pequeño apartamento, Ricardo la abrazó con una intensidad inusual. ¿Qué tal la herencia, Ricardo? ¿Encontraste al menos algo que valiera la pena para el taller?, preguntó ella con una mezcla de cariño y resignación. Ricardo mantuvo su papel. Un montón de tablas podridas y tierra. Es una burla, Clara. Una ofensa final, dijo, su voz teñida de la amargura justa para sonar convincente. Pero no importa. Estoy de vuelta. Y vamos a empezar de cero, solo que ahora, tengo un plan. Y necesito que confíes en mí más que nunca. Le explicó que había contactado a un abogado que conocía de un trabajo anterior, un hombre llamado Donato Valdés. Valdés era conocido por su integridad y su historial de enfrentar a corporaciones poderosas. Ricardo no podía contarle toda la verdad a Clara todavía, no por desconfianza, sino para protegerla de cualquier posible interrogatorio familiar. Solo le dijo que había encontrado una pequeña irregularidad legal en los bienes de la abuela, algo que podría darles un punto de apoyo, pero que requería absoluta confidencialidad. A la mañana siguiente, Ricardo se reunió con Donato Valdés en un pequeño café lejos del centro financiero.
Valdés, un hombre canoso con ojos agudos, escuchó la historia de Ricardo con paciencia profesional, anotando en su libreta de cuero. Cuando Ricardo finalmente deslizó los títulos de propiedad del terreno Los Cipreses sobre la mesa, la expresión de Valdés cambió de la incredulidad al asombro profesional. Ricardo, susurró Valdés, examinando el sello y la firma de Raúl Santa Cruz. Si estos documentos son auténticos, y todo parece indicar que lo son, no estamos hablando de una pequeña irregularidad. Estamos hablando de la propiedad de 100 hectáreas en el corazón del desarrollo inmobiliario más importante del país. Esto es un escándalo. Tienes en tus manos el control de la constructora de tu familia. Valdés explicó que la constructora familiar y sus socios habían estado operando bajo el supuesto de que el título del terreno de Santa Cruz había sido extraviado o invalidado por el tiempo. Habían avanzado con la construcción, asumiendo el riesgo de la prescripción. Si Ricardo se presentaba con los títulos originales, no solo podía reclamar la propiedad, sino también exigir daños y perjuicios por la construcción ilegal. O forzar a la constructora a comprarle la tierra a un precio exorbitante, ya que detener el proyecto en curso significaría la ruina total. Tu familia te despreció y te dejó el tesoro sin saberlo, Ricardo. Te lo dieron sin valor aparente, sin un centavo en efectivo, pero con la llave de su caída, resumió Valdés con una sonrisa sombría. El abogado ideó una estrategia de guerra fría. No atacarían de inmediato. Primero, Valdés debía verificar meticulosamente la autenticidad de cada documento, registrarlos de forma discreta y preparar la demanda. Mientras tanto, Ricardo debía mantener un perfil bajo, aparecer derrotado y amargado por la herencia para no despertar sospechas. La bomba se activaría en el momento justo, un golpe de efecto legal que no dejaría margen de maniobra a sus parientes. Ricardo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la satisfacción inmensa. El juego de la herencia acababa de comenzar. Pasaron 3 meses de tensa espera y meticuloso trabajo legal. Ricardo regresó a su vida normal, trabajando duro en su empleo de carpintero, pero cada noche se reunía con Donato Valdés para afinar los detalles de la ofensiva. Valdés había confirmado la autenticidad irrefutable de los títulos de Raúl Santa Cruz y había asegurado los derechos de Ricardo como único heredero legítimo del pescador a través de la línea de sucesión de su padre. La demanda estaba lista para ser presentada, esperando solo el momento más oportuno y público. Mientras Ricardo y Valdés se preparaban para golpear, la familia de Ricardo, los poderosos señores de apellido, cometieron un error de cálculo fatal, la arrogancia. Convencidos de que Ricardo era un perdedor sin recursos que había aceptado su ofrenda sin cuestionar, decidieron celebrar un evento. Su intención era doble: primero, anunciar la finalización de la primera fase del complejo residencial Los Cipreses, y segundo, hacer un evento caritativo en memoria de doña Elvira para limpiar su imagen y asegurar una buena prensa. La invitación llegó a Ricardo en un sobre grueso y lacrado. Era una cena de gala exclusiva y pomposa en la mansión familiar, esa misma que sus primas ahora ocupaban. El tono de la invitación era fríamente cortés, pero el subtexto era claro: ven a observar la opulencia que nunca será tuya. El evento era en 2 semanas. Valdés vio la oportunidad de oro. Este es el momento, Ricardo. Lo haremos en su propia casa, delante de sus socios, la prensa y los inversionistas. El golpe será devastador. La humillación pública es a veces más dolorosa que la pérdida financiera, aconsejó el abogado. Ricardo aceptó. Compró un traje de segunda mano, pero impecablemente ajustado, y se presentó en la gala. Al llegar a la mansión, el lujo era un puñetazo visual. Mármoles, candelabros de cristal y un ejército de sirvientes, todo contrastaba con el recuerdo del polvo y la podredumbre de la cabaña. Sus primas, elegantes y falsas, lo saludaron con una condescendencia azucarada. Mira, ahí está Ricardo. Qué detalle que vinieras a celebrar con nosotras, primo. Lamento que la herencia que te correspondió no fuera de valor,
pero siempre te quedan los recuerdos, comentó su prima mayor, Adela, con una sonrisa cruel y un sorbo de champán. Ricardo mantuvo una expresión de humildad forzada. Sí, Adela. La cabaña es muy rústica. Pero al menos tiene una vista agradable. Y no te preocupes, los recuerdos son todo lo que tengo, respondió con una calma que desarmó a su prima, quien esperaba una reacción airada. El momento culminante de la noche llegó cuando el actual patriarca de la familia, el tío de Ricardo y principal gestor del proyecto Los Cipreses, subió al estrado para dar su discurso. Empezó elogiando a doña Elvira por su visión y luego pasó a hablar del éxito de la constructora. Con este proyecto, Los Cipreses, declaró el tío con voz resonante, hemos consolidado nuestro legado. Hemos tomado una tierra olvidada y la hemos transformado en un paraíso. Una tierra que, gracias a nuestra administración, ahora vale miles de millones. Justo cuando el tío estaba a punto de levantar una copa en un brindis triunfal, una figura silenciosa se acercó al estrado. Era Donato Valdés. Subió los escalones con una serenidad imperturbable y se paró junto al micrófono, interrumpiendo el discurso. El murmullo de la multitud se detuvo, reemplazado por un silencio tenso. Perdonen la interrupción, comenzó Valdés, su voz clara y autoritaria. Mi nombre es Donato Valdés, y soy el representante legal del señor Ricardo Santa Cruz, aquí presente. El nombre Santa Cruz resonó en la sala como un trueno. La cara del tío se puso blanca. Ricardo dio un paso adelante, colocándose justo detrás de Valdés. Hemos venido aquí esta noche para corregir una pequeña omisión legal, continuó Valdés, sosteniendo un grueso sobre de documentos. El señor patriarca acaba de hablar de la tierra sobre la cual se asienta el exitoso proyecto Los Cipreses. Lo que olvidó mencionar es que, legalmente, esa tierra nunca fue suya. Doña Elvira, en un acto de justicia póstuma, aseguró que la propiedad de 100 hectáreas, registradas a nombre de su amante y verdadero padre de la línea Santa Cruz, pasara a su único nieto legítimo, Ricardo. Valdés golpeó los títulos sobre el atril con un sonido seco que se sintió como una sentencia. Señores, concluyó, el proyecto residencial que celebran esta noche se ha construido en su totalidad sobre una propiedad que pertenece legalmente a mi cliente. En este momento, mientras les hablo, se ha presentado ante el juzgado de la provincia una demanda por invasión de propiedad, exigiendo la paralización inmediata de la construcción y una compensación de daños y perjuicios de valor considerable. La mansión estalló en caos. Los inversionistas se levantaron de sus asientos. El tío intentó hablar, pero solo salió un balbuceo ahogado de su garganta. Adela dejó caer su copa de champán. Ricardo, por primera vez en su vida, sintió que el desprecio de su familia se revertía. No eran él los humillados, sino ellos. Habían subestimado la cabaña en ruinas, y con ella, habían subestimado el plan de una mujer y el poder de un amor prohibido. Ricardo se mantuvo firme, su mirada fría y triunfante. El infierno acababa de desatarse. El caos en la mansión fue inmediato y absoluto. La noticia del litigio inmobiliario, filtrada instantáneamente por los periodistas presentes, se convirtió en un escándalo nacional. La constructora familiar, ya tambaleante por otros problemas financieros menores, se encontró al borde del colapso. El tío de Ricardo, junto con sus primas y sus respectivos abogados, se encerró en una frenética reunión de emergencia. Al amanecer, Valdés recibió una llamada, la familia solicitaba una reunión inmediata para negociar. Estaban desesperados. La paralización del proyecto Los Cipreses significaba multas contractuales y la pérdida de la confianza de sus principales inversionistas. Ricardo, junto a Valdés, se presentó en las oficinas legales de la constructora. El ambiente era glacial, impregnado de la desesperación de la alta sociedad que se ve obligada a mendigar ante aquel a quien antes despreciaba. Ricardo, esto es una locura, dijo su prima Adela, intentando adoptar un tono conciliador que sonó histérico. Sabes que esos títulos son solo un capricho de la abuela. Podemos compensarte.
Te daremos una buena suma para que sigas con tu carpintería. El tío, con el rostro marcado por la noche sin dormir, interrumpió, te daremos $1.000.000. Es más de lo que jamás podrías ganar. Solo retira la demanda y danos esos documentos. Ricardo permaneció en silencio. Dejó que Valdés hablara primero, estableciendo el tono. Señores, el señor Santa Cruz no está interesado en una buena suma. Él es el dueño legítimo de las 100 hectáreas que ustedes invadieron y sobre las cuales han construido ilegalmente, declaró Valdés con frialdad profesional. Nuestra valoración legal de la propiedad, más los daños y perjuicios por el uso de la tierra y la interrupción de los contratos originales de venta, asciende a un total de $500 millones. El silencio que siguió fue atronador. El tío se levantó de golpe, golpeando la mesa. Es un chantaje. Y eso es más de lo que vale la constructora entera. Es el precio de su arrogancia, intervino Ricardo por primera vez, su voz baja y firme, llena de una autoridad que nunca antes había poseído. Se dirigió directamente al tío. Me dejaron una cabaña en ruinas como una burla. Quisieron saldarme con el desprecio. Mi abuela, doña Elvira, planeó esto durante 50 años, sabiendo que ustedes eran incapaces de ver el valor en algo que no fuera el dinero fácil. Lo dejó en lo más despreciado porque sabía que el único que iría allí sería el que no tenía nada que perder. Ricardo miró a sus primas, sintiendo cero piedad. No me interesa su dinero si significa su ruina total. Quiero justicia. La negociación se extendió por días, mediada por los abogados. Finalmente, la familia tuvo que ceder. El acuerdo final fue monumental. Ricardo recibió una suma considerable en efectivo por el título de la tierra, suficiente para ser inmensamente rico de por vida. Pero lo más importante, y lo que Ricardo impuso como condición, fue que la familia debía emitir una declaración pública reconociendo a Ricardo como parte legítima de la familia y heredero, admitiendo que el conflicto legal se había resuelto por su generosidad. Su nombre fue limpiado, su linaje reconocido. La humillación legal fue reemplazada por la obligación de reconocer su valía. Con su nueva fortuna, Ricardo hizo dos cosas importantes. Primero, invirtió una parte considerable para fundar una fundación a nombre de doña Elvira y Raúl Santa Cruz, dedicada a apoyar a artesanos y pequeños emprendedores que luchaban por salir adelante, cumpliendo así el deseo de su abuela de hacer justicia con ese dinero. Y segundo, volvió a la cabaña en ruinas. Esta vez, sin embargo, no fue para lamentarse. Con la ayuda de Clara, que ahora conocía toda la verdad y estaba orgullosa de él, Ricardo usó sus conocimientos de carpintería y el dinero para restaurar la cabaña, no como una mansión, sino como el santuario rústico y hermoso que había sido en la juventud de Elvira. Usó la pequeña llave oxidada que encontró en la silla para abrir la pequeña caja de latón dentro de la caja fuerte, que contenía solo 2 anillos sencillos de plata, la promesa de boda de Raúl y Elvira. La cabaña se convirtió en su refugio, un lugar donde podía recordar de dónde venía y el poder de una promesa sellada hace medio siglo. El perdedor de la familia se había convertido en el hombre más rico y respetado, no por la herencia en sí, sino por la inteligencia de su abuela y el amor que la cabaña, lejos de ser una ruina, había protegido.